Una hora para quedar bien informado. Pauta de análisis. ¿Tu amigo? 8:38 de la mañana y momento del análisis. Paula Walker, periodista, consultora en comunicaciones estratégicas, ya está con nosotros, y nuestro panelista de miércoles, Jaime Belolio, exministro académico, viene en camino, entiendo, de estar por llegar porque hay mucho taco en las calles. Sí, pues tiene que, todos los días siempre pasa lo mismo, que tiene que ir a dejar a los niños al colegio, y ahí en eso yo empatizo con Jaime Belolio en la travesía que hay que hacer para poder ir a dejar los hijos al colegio y llegar a tiempo al trabajo. Oye, pero partamos, Paula, tú que eres experta en comunicaciones, te has dedicado a eso siempre desde el gobierno, ¿cierto? Michelle Bachelet, ahora como consultora. Yo quiero partir con esto de que se instaló ayer, que lo instaló Diego Ibáñez, el presidente del Frente Amplio, que levantó esta idea de que hay un antigabrielismo. ¿Cómo que uno están? dice, ¿qué tal? ¿No te saludamos? No, sí, yo, pero yo no había contestado, ¿Cómo estaba estás? esperando que terminaran Ya, de presentar todo. sí, uno dice, ¿qué es el ahora, antigabrielismo? Sí, yo digo, está bueno porque hay un concepto. Yo creo que inventar conceptos Ahí siempre llegó es Jaime bueno. Belolio. Pero ponerse creativo cuando uno preside un partido político, sí, también, como... Sí. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola. Hola, Bienvenido. Jaime. Muy Hola. terrible el tráfico. Sí, pero caminé, así que estuvo bien. Sí, muy bien. Troté, en realidad. Un poco, Tao. sí, también. Corrí. Como tu alcaldesa. Sin chaleco amarillo, Que sí. también, claro. Vamos a hacer una carrera. Que también es buena para correr entre medio de los autos. Qué buena para correr Evelyn Matella. Sí, corre tiene un increíble. estado físico ¿Siempre te envidiable. acordás cuando los periodistas trataban de perseguirla No, porque la imposible. sacó por correr Imposible. y dejó a todo el periodismo atrás con un estado físico Sí, pero bastante vergüenza. deficiente? Envidiable. Oye, sobre el gabrielismo, Antigabrielismo. el antigabrielismo, yo creo que son las pirotecnias propias de la gente que está como inventando cómo entrar en la prensa. Y en ese sentido, yo creo que la persona que crea este concepto probablemente se aseguró una entrada y titular, y que hoy día estemos hablando de eso. A mí lo que no me gusta de esas cosas es que terminas personalizando la política de una manera poco prudente. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que todo nace y termina en el presidente. Que todo nace y termina en el liderazgo de Gabriel Boric. Que, a ver, si hay algo bueno que tiene el gobierno, súper bueno, es al presidente. Por eso llama la atención, porque en realidad el Frente Amplio como que se las arregla para que cada vez que tiene un conflicto le lleva la granada al patio de los naranjos y se la deja al presidente en la puerta de su oficina. Claro, pero o eso sea, es... caso de democracia viva, ¡pua!, todo a la moneda. Como que no entienden que parece que normalmente los partidos del oficialismo y los presidentes siempre tratan de sacar la pelota en la moneda. Pero ellos la van a dejar y la ponen como en un macetero con flores. Y de hecho ellos Arriba. debieran cuidar la figura del presidente y no cargarla como un equeco. Antes de pasarle la palabra, darle la palabra a Jaime, quiero solo contextualizar un poco para la gente que nos está escuchando, que tal vez no saben, papito, de qué apareció Obvio. esto. Y esto es a raíz de todas las críticas que hay por la reforma previsional, y lo que sostiene Diego Ibáñez es que hay una especie de ideología, no sé si la ideología da para tanto, digamos, ideología de estar como tiritando en su tumba, pero sí, que hay una especie de nueva ideología donde la derecha le niega todo al presidente Gabriel Boric. Es una nueva especie de ideología negacionista, dijo, que de cualquier tipo de reforma que permita beneficiar a las pensiones, por ejemplo. De ahí sale, dice esto, que hay una especie de antigabrielismo. ¿Hay un antigabrielismo por parte de la derecha, de la oposición, Jaime Belolio? No, lo que hay es anti las malas ideas que está proponiendo el gobierno. Eso es lo que hay. Y que ellos quieran personalizarlo porque ni siquiera es antiborichismo, sino que es antigabrielismo. Eso quiere decir que existe, la Paula lo decía al revés, ¿no? Tiene que existir un gabrielismo. ¿Cuál es esa ideología del gabrielismo? ¿Volvimos a la lógica de los anillos concéntricos de George Jackson? ¿Volvimos a la idea entonces de que hay algunos que tienen que proteger a su presidente para que no los ataquen? Entonces que son ellos los mártires, digamos, que se queman frente a la plaza pública y se entregan, digamos, para que ellos protejan entonces, de esa manera al presidente. Están haciendo justo lo contrario.
Entonces que se están victimizando. O sea, no, porque hubo en el pasado algunos que decían, no, me critican a mí porque no quieren criticar directo al presidente. Entonces soy yo el que me ofrezco voluntariamente. Claro, yo soy el escudero. Entonces yo soy acá. Y aquí está una forma, comillas, de hacer de escudero, ¿no? De decir, invento esta nueva, comillas, ideología, pero significa que existe la contraria. Ya. Ahora, ¿y cuál es esa? ¿Cuál es esa? Porque es importante también lo otro que dicen, que teóricamente ahora habría habido una oposición que le niega la sal y el agua, y yo creo que si hay alguien que tiene un doctorado en eso, es el actual gobierno. O sea, particularmente el Frente Amplio. Con la oposición que le hicieron a Piñera. Cuando ellos eran la oposición en el pasado, ellos presentaron más de 1000 horas, se perdieron por las acusaciones constitucionales basadas en hechos falsos, por cuestiones solamente políticas, y además y es que esto se puede hacer, digamos, sin ninguna de estas cosas que no se puede hacer, con distintas comisiones investigadoras que se basaban en los mismos hechos falsos. Pero nadie está libre de tirar la primera piedra. No. Y aquí también han habido hartas acusaciones, exacto, y por eso yo en este mismo panel, cada vez que he podido, he dicho que yo no soy favorable a las acusaciones constitucionales como mecanismo de oposición. Tiene que justificarse como tales. Entonces, yo creo que obedece a una desesperación preelectoral y justo antes de la cuenta pública, en donde el gobierno no tiene mucho que decir. Y en eso de no tener que decir, necesita ir a hacerle gestos a sus propios mundos. Necesita calentar antes el partido, como lo dijo el presidente Boric antes de la nada, dijo, la previa ha estado como caliente. Bueno, aquí han hecho lo mismo. La desinformación por parte de la ministra Jara y su campaña que es irregular. El excontralor dijo que no era irregular, que está dentro de la ley. Yo creo que no lo está. Pero lo escuchaste. No alcancé a escucharlo. Ya no es que él trajo los papeles, y los decretos. Sí, acá están los decretos. Es que a mí me tocó hacer esas campañas, entonces sé cuáles son finalmente los límites y tú no puedes hacer publicidad de un proyecto de ley. Dice que sí. Sin avisar expresamente. Lo dice. No, dice una frase muy distinta, porque de hecho bueno, no fuimos del tema, sí, pero el spot que ellos están pasando, que ellos están pasando, dice algo que es falso. Dice que hay 6 puntos de cotización. No es verdad. No, eso no lo dice el spot. No, sí lo dice. Dice que se va a crear un fondo solidario. No es verdad. Se rechazó eso. O sea, tal como está hoy día, lo que decía no es el cierto. excontralor Ramiro Mendoza, si me permite un minuto, dice que la ley, que esto ha pasado en muchas otras ocasiones, que le llama la atención que el mundo político empiece, así como se judicializaba la política, ahora lleven toda la Contraloría como si fuera ya. Puso ese punto, pero dijo, ojo, porque los dictámenes que hemos tenido en varias otras ocasiones, porque estos señores políticos van a la Contraloría, es que si tú en la ley dices abajo, este es un proyecto que está siendo discutido en el Congreso, entonces la lógica, está legal. La lógica de eso es que obviamente eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. Pero solo que tenía que advertir a pie de página que el proyecto, que era todavía un proyecto que no se aprobaba, y eso lo dice. Textualmente dice. Lo dice en una frase, en una conversación. Textualmente dice, abajo en el caso de las iniciativas de ley, deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente. Pero el spot abajo va diciendo como un subtítulo, pero está dice. Bien, pero solo como cuando te dicen en las publicidades de los bancos y los créditos, está sujeto al crédito de la entramos después de la letra chica del gobierno en eso, pero mi punto es que es previa a la cuenta pública, que no hay mucho que mostrar, tiene que hacerse cargo de muchas cosas, pero entre ellas es del exiguo apoyo que tiene públicamente. Entonces siguen en la tesis de que presionando a la oposición a través de los medios de comunicación y criticando a los medios de comunicación, entonces van a conseguir que se aprueben sus proyectos. Yo creo que es una mala estrategia, y lo que hace hoy día el presidente de uno de los partidos del Frente Amplio es un poquito lo mismo, ¿no? Entonces una lógica como de victimización, de crear una ideología que no existe, y al tiro, Pablo, porque me voy más, en el fondo creo que no es más que como decíamos antes, el ir a dejar un presente griego dentro de la moneda. Oye, pero mira, es importante como la conversación y la relación de los hechos. Si el excontralor trae legislación, dictámenes y hay jurisprudencia y dice que lo que está haciendo el gobierno se puede hacer, no es razonable decir que no se puede hacer, porque lo que te quiero decir, Jaime, que es importante cuando tenemos leyes y cuando tenemos dictámenes y hay jurisprudencia, tal vez a uno no le gusta, pero respetar esas cosas, porque cuando uno empieza a no respetar y a no creer, este es un excontralor que tiene dictámenes con la reforma tributaria de la presidenta Bachelet y la declara, a partir de esa jurisprudencia, dice que lo que está haciendo el gobierno hoy día es legal. O sea, ahí hubo uno que no fue legal. Pero en este caso está diciendo que es legal.
Entonces, Bueno, porque- en ese Porque sentido, hay como jurisprudencia al pongámonos, respecto, no es claro, primera vez que pongámonos se va a la mínimamente de Contraloría. acuerdo, o sea, porque si no, las discusiones son, como a mí no me gusta y no lo creo, prefiero decir que no es legal. Acaban de tener las chiquillas un entrevistado que fue Contralor de la República, que es un experto en derecho Y tengo el administrativo, mejor que respeto y Pero opinión dice, de él. dice que se puede. pero nota a pie de página, pero termina diciendo Ramiro Mendoza, también esto, como es una interpretación de la ley, va a depender de la señora Dorothy Pérez. ¿no? Y depende y de cómo eso, es el el spot. punto. Entonces, ese es mi punto. Entonces, yo no. Pero yo no- hay mira, que el punto de la Contralora no es menor, porque Dorothy Ajá. Pérez está de Contralora subrogante y de candidata a que sea una de las candidatas a ser Contralora. Por lo tanto, aprobada por el Congreso. aprobada por el Congreso. O Entonces, sea, necesita los votos del Congreso. ella aquí tiene un rol importante. No es menor lo que vaya a decidir. ¿Se entiende lo que quiso decir No, Ramiro absolutamente, Mendoza? Tiene una absolutamente. prueba, dijo, de la blancura. No, sí, el Dorothy punto Pérez. que hace Paula yo creo que es importante, porque a mí me acusaron de cosas mientras estaba en el gobierno, por ejemplo, de que nosotros habíamos hecho lo posible para que votara menos gente cuando batíamos todos los récords de votación. Y nunca después alguien fue a decir, oye, sorry, sí, en verdad fue un exceso, digamos, verbal que hicimos, Claro. ¿no? La emoción de la política. Claro, la emoción de la política. Entonces, en esto, yo creo que la ministra Jara dice que hacen una campaña de desinformación porque hay otra campaña de desinformación. ¿Así dijo? No, ella no dijo, dice así. dice, estamos haciendo esta campaña porque hay desinformación Sí. de la AFP. Ah, Eso ya. dice. No, dice, pues la AFP han hecho una sí. ofensiva enorme De desinformación, dijo. de desinformación Claro, sí. sobre el proyecto, Pero- por lo tanto nosotros podemos hacer... Lo que queramos. No sé si lo que queramos, No, pero- lo dice así, pero en el fondo da a entender eso. Entonces, da a entender de que puede desinformar cuando No, al dijo otro lado... que había que contrarrestar esa la es mi ofensiva opinión. de la No AFP. dice Ya, tú eso. Mi dices opinión, eso. mi Perfecto. opinión es que la campaña del gobierno es una campaña de desinformación, es una campaña de proselitismo político que hace a puertas de las elecciones y a las puertas de la cuenta pública, en donde la lógica de que tú puedas publicitar un proyecto de ley tiene que ver con la libre discusión de ideas, porque es obvio que el ministro encargado de las Express o de la vocera o quien sea puede ir y hablar en un medio de comunicación sobre su proyecto de ley y decir sus argumentos. Y lo hace. Pero cosa distinta es ir a hacer un spot publicitario de 300 millones de pesos para tratar de contrarrestar, ¿qué cosa? ¿La otra libre opinión? Entonces hay que tener cuidado en eso, porque hay un abuso también en esa, Ahora, en esa línea. No son en el 300 spot, millones. en el spot nunca 280. dice... No, 47. No, la 47 campaña completa millones. son 285 Sí, millones, pero eso es lo el que dice. spot, que es lo que acabas de decir, no son 300 millones, son En la 47 asesoría de la millones. empresa. Imposible que cueste eso Te pasarlo, juro, pasarlo te juro. por prime time en la televisión. No, míralo. No, eso puede haber No, costado la hacer el video. elaboración del video, pero no 300 millones. Pero es que la campaña son 300 millones. po. Son varias campañas. 430, Pero- pero es, de nuevo, también Ramiro Mendoza lo dijo, ellos tienen esos fondos para Ah, no, hacer eso. Pero si, Ahora, no es que lo hayan sacado de la caja Sí, negra, digamos. ¿no? Sí, no es que haya- está ahí, Todos los gobiernos y tienen. eso se puede hacer. El gobierno del presidente Piñera gastaba muchísima Nosotros plata hicimos en spot también. los spots, la inmensa Es parte mayor de las parte reglas del de la juego. inversión que nosotros hicimos publicitaria tiene que ver con el COVID. A pesar de que al otro lado lo que teníamos era que no solamente nos criticaban, sino que habían querellas penales por eso, de que nos bloquearon todos los proyectos de ley por eso. Inclusive había un proyecto de ley que prohibía Jaime. el que pudieran abrir los colegios, para que entendamos Sí. también quiénes son los que hoy día dicen que hay una oposición que es dura. Digamos. Y le pregunto genuinamente, ¿cuánto va a durar la animadversión de uno y otro sector? Porque si la derecha solo va a seguir pegada en la tecla de que de que los jóvenes del Frente Amplio y del gobierno llegaron a la moneda destruyéndolo a la derecha, que de verdad fueron implacables, y después ustedes van a ser gobierno muy probablemente, y ellos van a decir de nuevo que ustedes no lo dejaron gobernar, ¿hasta cuándo va a seguir eso? Y abajo, que no están abajo, a la mitad, está toda esa ciudadanía mirando Obvio que sí. este partido de tenis con una pelota que no es de ellos y diciendo ya, ok, ¿y cuándo nos hacemos cargo de lo otro? Porque yo lo hablé esto con un antiguo líder de la UDI que me decía, nosotros en nuestros tiempos nos diferenciábamos, pero nos sentábamos a conversar, teníamos mesas técnicas, que de lunes a jueves negociaban lo técnico y los viernes nos juntábamos los políticos a negociar, odiándonos. Pero aquí no hay mesas técnicas, aquí hay reproches y llevamos... Pero es que, mira, Entonces creo que hay un tema importante, bueno, no sé cómo lo ve la Paula también, para Sí. que no, pero hay un tema con los reproches que a lo mejor empieza a ser como reiterativo y no da el espacio para avanzar en alguna cosita. o sea, tienes toda la razón y lo hemos conversado acá muchas veces. Por eso yo creo de verdad en la situación en que tú tienes que dialogar y concordar una serie de materias. Pero eso es contradictorio con la tesis de que va a pasar este sábado, de que aquí llegaron a normalizar. Estabilizar.
Entonces, ese es mi punto. Entonces, por eso es que vale la pena hacerlo acá, porque cuando hay algunos que te dicen, no, mire, ¿sabe qué? Nos entregaron un país hecho en ruina y nosotros vinimos a rescatarlo, uno dice, ya, pero por favor, o sea, un mínimo de memoria en eso. Entonces, cuando uno, si vamos a bajar la guardia, bajemos toda la guardia. O sea, si la idea es dejar las armas fuera de la casa, digamos, y las armaduras también, bienvenido sea, pero para eso se requiere disposición de ambas partes y no solo de una. Tú sabes que yo estoy convencida que las personas cada día más van a dejar de votar por liderazgos que transforman la política en un lugar donde es imposible dialogar. Y por lo tanto, cuando tú no tienes incentivo para colaborar, los países realmente se acercan a crisis muy complejas. No puede ser que tu único incentivo sea votar al gobierno de turno, el que sea, y no colaborar con el gobierno. El antagonismo y la polarización, que es un fenómeno producto de las redes sociales y lo que está pasando hoy día con mucha fuerza, nos va a llevar a un camino muy complejo. Desde ahora, la colaboración debiera ser lo que guía a los líderes políticos como de fuste, de verdad. Porque si no, la gente se va a aburrir muy rápidamente de elegir a la gente que solo se opone a los gobiernos de turno, del signo que sean. O sea, de hecho, yo creo que ya está pasando, Paula, en el fondo porque hay una especie como de cansancio frente a la democracia. Porque no es a la velocidad que requieren las personas, ni que requieren los problemas de hoy día y los problemas futuros, que son complejos. Entonces, obviamente, si no hay espacio de futuro compartido, hay menos espacio de colaboración. Entonces, yo solo creo. Y hoy día acercarse al distinto te tratan, obviamente, de traidor, solo por el hecho de acercarse y dialogar con el distinto. Entonces, pero eso no obsta que uno pueda hacer las críticas en los distintos momentos y que también uno espere que de la contraparte, digamos, haya esa misma transparencia y autocrítica. Entonces yo creo que sí, en la cuenta pública es un poquito parte de ese tenis que decías tú, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver ese set. Esperemos a ver 8:55, Paula Walker, Jaime Belolio, muchísimas gracias como cada miércoles.